Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Desde España, muy buenas noches y para todos los demás, buenas tardes o buenas noches según el sitio. Para mí es un enorme placer poder compartir este ratito con vosotros de nuevo y seguir inundando el mundo de conciencia, de luz, de salud natural y poder seguir aprendiendo y avanzando tanto en este camino que estamos creando entre todos hacia ese cambio de paradigma en el que cada vez hablemos más de salud y menos de enfermedad. Y bueno, en ese compromiso estamos y hoy pues la verdad que venimos a hablar de salud de la célula, salud celular. A mí me gusta siempre enfocarme en la célula como la unidad funcional más chiquitita que somos, como los motores más pequeños que podemos poner en marcha y que van a estar directamente relacionados con nuestra salud. Y bueno, voy a empezar presentándome para quienes no me conozcáis. Me llamo Ainhoa Corrales, soy médico especialista en atención primaria, médico de familia y también soy experta en reeducación alimentaria y en estilo de vida saludable. Hace casi 17 años ya que soy médico y en los últimos casi 7 me he enfocado en aprender cada vez más, formarme cada vez más en salud holística y en esa medicina integrativa tan importante y tan necesaria, porque algo con lo que me gusta siempre empezar es recordándonos a todos que la salud es el estado natural del cuerpo. Esto es lo que todos deberíamos de estar disfrutando sin esfuerzo, es lo que todos deberíamos de experimentar y debería de ser lo normal. Tendemos a normalizar aquello que es frecuente y, por desgracia, cada vez nos estamos convirtiendo en una población más crónicamente enferma. Y de ahí que estemos normalizando peligrosamente muchos desequilibrios de salud o enfermedades, de enfermedades que para nada son normales. Y lo normal es que estemos sanos, que disfrutemos de ese equilibrio, esa homeostasis hacia la que tiende nuestro cuerpo si se lo permitimos y que favorezcamos el proceso natural de autosanación de nuestras células siempre y cuando estén en esas condiciones óptimas para poder crear esa realidad. El cuerpo va a tratar de compensar todo el daño, todos los desequilibrios que experimenta y es importante saber qué es lo que desequilibra el cuerpo, cuáles son los factores o la base de esas enfermedades y sobre todo cuáles son los factores que potencian el estado natural del cuerpo, que es la salud. Yo siempre explico que la salud es multifactorial. Esto siempre es una buena noticia porque significa que hay múltiples factores de salud que si los ponemos a trabajar juntos, cuantos más mejor, mayor va a ser el estado de salud que vamos a experimentar. Y además hoy vamos a conocer cómo hay un grandísimo porcentaje relacionado con nuestra salud que está en nuestras manos, que directamente depende de lo que se llama epigenética, ese estilo de vida del que dependen cada una de las elecciones o ausencia de ellas que llevemos a cabo cada día en dirección hacia nuestra salud. Quiero compartiros pantalla para que tengamos un apoyo visual también del contenido que hoy os tengo preparado, que os sea más sencillo entender e integrar toda esa información, poder recordarla y poder compartirla con otros, algo que siempre es muy interesante porque sería la manera final de fijar el aprendizaje y sobre todo de integrarlo. Y además os invito a hacer un ejercicio, yo trabajo con el foco, esa medicina integrativa, esa salud holística en el cuerpo físico, mental, emocional, energético y gracias a este proyecto vamos a poder también atender incluso el área de salud financiera, muy, muy importante. Pero es verdad que hay que poner ese foco en esa visión holística integrativa del ser humano, en que entendamos que somos un todo y que cuanto más integremos en nuestro día a día esa salud natural en todas esas áreas, mayor va a ser el beneficio, el bienestar y la sensación de salud real que vamos a experimentar. Como os decía, os voy a compartir pantalla para que tengamos ese hilo conductor. Hoy vamos a hablar de la célula y vamos a hablar de algo que se llama estrés oxidativo celular, es decir, daño en nuestras células. Vamos a ver cuál es el impacto real que tiene la nutrición en nuestra salud y además el peso que tiene como factor de salud, porque efectivamente la salud es multifactorial, hay múltiples factores que puestos en conjunto van a potenciar nuestra salud. Sin embargo, cada uno de ellos tiene un peso, un impacto diferente en lo que a salud se refiere y hay algunos de estos factores que van a generar un cambio mucho más intenso, más temprano y más potente en nuestra salud cuando los introducimos y los sostenemos como hábito o estilo de vida en nuestro día a día. Y vamos a hablar de salud natural porque eso es hacia donde nos tendríamos que dirigir, a que de manera natural nuestro cuerpo esté en ese estado vibracional de equilibrio y de bienestar.
Y aquí me gusta siempre empezar con esta frase, además de la que os acabo de compartir, la salud es el estado natural del cuerpo, que es de cosecha propia. Aquí me gusta compartir la del doctor Linus Pauling, la nutrición óptima es la medicina del mañana, porque de verdad que no somos conscientes de cuánto de importante y de impactante es el estado nutricional en nuestro día a día, en esa salud celular natural. Hemos empezado ya con ese mini spoiler, ¿no? De la salud es el estado natural del cuerpo y de lo importante que es conocer cuáles son los factores, las acciones que van a potenciar y elevar ese estado natural de salud, por algo también muy importante, porque la salud no es cuestión de azar, la salud no es cuestión de genes, ahora veremos la poca influencia que tienen en esto nuestra genética, y tampoco es cuestión de suerte, de cruzar los dedos, de que se alineen los astros, que evidentemente a nivel vibracional y energético hay que prestarle mucha atención a esto, pero la salud al final nos pertenece y es una elección voluntaria. Todos los actos que pongamos en marcha cada día en dirección y a favor de nuestra salud son los que realmente van a trazar ese camino en dirección a ese estado natural del cuerpo. Aquí hay muchas veces una confusión o algo que genera mucha sorpresa cuando yo lo comparto, y es que a los sanitarios, que es como englobamos, ¿no? A lo mejor a los profesionales de la salud, se nos llama así, y eso genera la confusión y la falsa creencia de que en la formación tradicional que recibimos nos enseñan cosas sobre salud. Sin embargo, la realidad es que somos profesionales de la enfermedad. Yo siempre pongo este ejemplo que os voy a compartir a continuación y genera una reflexión a la que invito a todo el mundo. No sé cuántos de vosotros, estando sanos, habéis acudido al médico a ver cómo podíais estarlo más y potenciar mucho más vuestra salud. La realidad es que nos han enseñado a acudir al médico cuando estamos enfermos, y por eso tiene bastante sentido que a los profesionales de la salud nos hayan formado realmente en enfermedad. Yo siempre digo que somos profesionales de la enfermedad en la formación oficial reglada, porque somos expertos en identificar síntomas, signos, establecer diagnósticos, pronósticos, tratamientos, aplicar protocolos por, para y desde la enfermedad, y os aseguro que carecemos de la información y de la formación necesarias para poder potenciar el estado natural del cuerpo, que es la salud. Al menos en mi caso, yo he seguido todos los pasos, he estado en toda esa formación oficial reglada, y cada vez he sentido más importante y más necesario formarme en salud natural para poder acompañar a las personas en su proceso de sanación desde ahí, y que cada uno asuma la responsabilidad de su salud, que no dejemos en manos de un tercero nuestra salud, porque es algo que nos pertenece y en lo que nosotros podemos participar de manera activa con un gran porcentaje de impacto y de mejoría. Y esto es muy importante, porque al final tenemos que ser partícipes, tenemos que involucrarnos en ese proceso de sanación natural. Bien, pues teniendo esto en cuenta, vamos a comentar brevemente la base de las enfermedades, es decir, el origen de los desequilibrios. Independientemente de la enfermedad de la que hablemos, estos cuatro factores tienen un impacto muy determinante en si estamos o no en esa situación de salud natural. Lo primero de lo que vamos a hablar es el estrés oxidativo celular, que es esa situación de desequilibrio en el que se encuentran nuestras células, que si sucede de manera aguda no genera un problema. Nuestro cuerpo dispone de un sistema biológico natural capaz de neutralizar de manera rápida esas especies reactivas de oxígeno, esos radicales libres que van a dañar la célula provocando ese estrés oxidativo celular agudo. Sin embargo, el problema se manifiesta cuando este estado de oxidación se cronifica, cuando el desequilibrio entre la oxidación y la reducción o antioxidación se queda a favor del proceso oxidativo. Ahí es cuando las células, por ese efecto sostenido en el tiempo de esos radicales libres, esas especies reactivas de oxígeno, van a empezar a dañarse. No solamente en forma, como vemos en la imagen, es muy fácil señalarlo, podría hacer un niño pequeño cuál es la célula sana y cuál no, o cuáles no. Sin embargo, que no solo en la zona, en la forma, como os decía, sino que también en la función va a verse afectada la célula por este estrés oxidativo celular, e incluso si no conseguimos compensar el daño, si no conseguimos sacar a la célula de ese desequilibrio, va a llegar al ADN, va a afectar al material genético, y por tanto va a poderse transmitir de generación en generación. Hay muchas probabilidades, predisposiciones hereditarias a padecer desequilibrios de salud o enfermedades, que al final es lo único que tenemos en el ADN, información de una mayor probabilidad, que terminan manifestándose
por el estilo de vida que se viven como auténticas maldiciones familiares y que si realmente pusiéramos el foco en reparar la célula y en reducir la exposición a tóxicos, ahora lo veremos, y potenciar el estado natural del cuerpo, ese sistema biológico antioxidante natural, podrían repararse y podría evitarse o reducirse de manera muy significativa esa transmisión en las siguientes generaciones. Lo que sí que es importantísimo es saber que este sistema biológico antioxidante natural que tiene nuestro cuerpo, para poder hacer ese reequilibrado y esa reparación celular, necesita de nutrientes antioxidantes, sobre todo micronutrientes, los que necesitamos en poquita cantidad, que son las vitaminas y los minerales, para poder ejercer esa función y poder recuperar a la célula ese desequilibrio, neutralizar esos radicales libres y devolverle al estado natural u homeostasis. Estos antioxidantes, estos micronutrientes, sobre todo vitaminas y minerales, para quedarnos un poco con algunos tips importantes, son por tanto capaces de capturar y neutralizar estos radicales libres, con lo cual se termina el daño cuando hacemos esto. Deben de incluirse, y tenemos que ser muy conscientes de esto, en nuestra alimentación diaria, aunque ahora veremos que una de las grandes catástrofes, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es que la densidad nutricional de los alimentos cada vez cae más en picado porque hay mucha manipulación de todos ellos. La nutrición es un factor muy, muy importante para asegurar el buen funcionamiento del sistema inmune, puesto que nuestro sistema inmune, inmunológico, que es lo mismo, no es un sistema de defensa. A mí me gusta dejar esto súper claro. No estamos en guerra, hay que empezar a bajar el cortisol y hay que dejar de vivir en esa creencia, pero sí es cierto que es un sistema de equilibrado. A mí me gusta presentar al sistema inmunológico como el maestro de orquesta que va a dirigir todas las demás funciones de nuestro cuerpo. Y si el maestro de orquesta pierde la batuta y ya no tiene con qué dirigir, si se desequilibra, si se altera, ya no tenemos nada que regule ese correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, que vaya a contrarrestar o a reequilibrar todo lo que se altere por este daño celular que recibimos. Los agentes tóxicos, toxinas, metales, ahora lo veremos un poquito más en profundidad, son directamente responsables de más del 80% de los desequilibrios o enfermedades crónicas que padecemos. Y aquí podemos hablar de arteriosclerosis, de la hipertensión, de la diabetes, pero también del cáncer, de una enfermedad autoinmune, de un proceso reumatológico y muchísimos, muchísimos desequilibrios más. Porque, como digo, los tóxicos lo que van a generar es un daño directo en nuestro cuerpo. No solo es que dejen de contribuir al proceso natural de sanación, sino que generan un perjuicio, un problema en nuestro funcionamiento celular natural, que es un añadido al esfuerzo que ya está haciendo la célula por recuperar este equilibrio. Y fijaos que estamos hablando mucho de nutrición y a mí aquí me gusta diferenciar dos conceptos que a veces confundimos y que es muy importante que tengamos claros, porque aunque están relacionados entre sí, ahora veremos cómo, realmente no son lo mismo. Cuando hablamos de desnutrición, hablamos de que hay un déficit de nutrientes hacia nuestras células, es decir, el combustible, para poner ese ejemplo, que a mí no me gusta mucho, pero como se entiende muy bien lo utilizo, que nuestras células necesitan para poder arrancar ese motor que representan y poder funcionar de manera correcta, son esos micronutrientes, sobre todo vitaminas y minerales. Cuando los tenemos en déficit, es decir, cuando hay menos cantidad de la que realmente necesitan nuestras células para poder cubrir el funcionamiento básico, es decir, cuando yo tengo el motor de mis células por debajo de la reserva y entonces no permito ni siquiera que puedan arrancar o van funcionando de manera intermitente, esto va a afectar tanto al desarrollo, por supuesto, del ser humano, al normal funcionamiento celular, a la regeneración, reproducción celular, etcétera, como puede terminar incluso afectando a su supervivencia. Entonces, hablamos de desnutrición cuando me faltan combustible. Las células tienen un nivel inferior al óptimo, al necesario, para que puedan funcionar de manera correcta. Sin embargo, hablamos de malnutrición como un concepto mucho más amplio que engloba a la desnutrición, cuando no solo puedo tener déficit de nutrientes, sino que además en mi cuerpo están entrando sustancias que son venenosas, que son perjudiciales, son tóxicas y no solo van a hacer que los niveles nutricionales óptimos de funcionamiento celular sean bajos, sino que además van a provocar un daño que en muchos casos puede llegar a ser irreversible, impidiendo a la célula que, aun mejorando el nivel nutricional,
pueda funcionar de forma correcta. Son esa basura que va a quedarse dentro de mi cuerpo, todos esos procesados tóxicos, esos nutrientes o aparentes nutrientes vacíos de nutrición real, calorías vacías que hablamos a veces, que mucho más allá del problema de sobrepeso, que al final es un resultado y es una consecuencia, con lo cual la idea es que nos vayamos a las causas para resolver desde ahí, van a estar impidiendo el funcionamiento de la célula, pero por el daño que además generan cuando entran en nuestro cuerpo. Espero que se entienda la diferencia porque es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando compramos este argumento de, venga, que un día es un día, la vida está para disfrutarla, pues precisamente por eso no tiene sentido que te decidas regalarte una sustancia perjudicial para la salud para celebrar la vida, por ejemplo, ¿no? Algo habitual cuando cumplimos años. Entonces, ¿qué es importante saber? Pues que el organismo no puede funcionar correctamente cuando no dispone de estos micronutrientes, vitaminas y minerales que necesita y que además es vital reponer esos niveles si quiero poner mi foco en el sistema inmune. Iremos viendo que todo está relacionado entre sí. Nos han acostumbrado a irnos viendo cada vez más por partes y dentro de esa parte dividirnos en otras partes más chiquititas. Cuando vamos al traumatólogo, pues no podemos hablarle de algo del corazón, si vamos al cardiólogo no podemos hablarle de algo digestivo, si vamos al digestólogo, estomatólogo, no podemos hablarle de algo del traumatólogo, porque cada uno se ha especializado en una parte de nuestro cuerpo y esto muchas veces hace que perdamos de vista la conexión real que hay entre todo. Yo aquí siempre pongo un ejemplo en este punto concreto de la nutrición y es que pues puede que tengamos la situación personal o familiar o de algún amigo conocido diagnosticado de osteoporosis, más frecuentemente va a ser una mujer por el componente hormonal asociado. Esa osteoporosis, que es una pérdida de densidad de mineral ósea, de densidad de nuestros huesos, pues cuando el traumatólogo la evidencia, habitualmente suele pautarnos que tomemos calcio, sin pararse a pensar si el problema de que mi hueso esté perdiendo densidad no es de que no haya el calcio suficiente disponible en mi sangre para poder ser absorbido por las células, sino que a lo mejor precisamente el problema es de la microbiota intestinal que está dañada y no está siendo capaz de absorber el calcio que sí tiene disponible para poder integrarlo en el hueso. Como el traumatólogo no sabe de digestivo, pues nunca se va a ir a buscar si el problema no es de disponibilidad o aporte de calcio, sino de absorción por parte del intestino. Y por más calcio que me mande, no se va a resolver el problema, porque el problema estaba en que no se podía absorber. Entonces, esto es muy importante entenderlo. También me pasa cuando me hacen una analítica, me falta hierro, me falta vitamina D, automáticamente me mandan eso sin pararse a ver si la causa real es que no lo tengo disponible para absorber o que no lo puedo absorber porque hay un daño en las células del estómago o porque mis células están llenas de basura y no caben el resto de nutrientes en su interior. Saber si en nuestro cuerpo se están almacenando nutrientes en cantidad y calidad adecuada o la basura, tóxicos, toxinas, metales pesados, está ocupando ese espacio y físicamente no cabes, como si quiero meter en una habitación llena de trastos algún mueble más, pues o saco primero lo que hay o lo nuevo que yo quiera meter para darle una nueva vida útil a esa habitación no va a caber dentro. Ese principio físico es importante tenerlo en cuenta porque en muchísimos, muchísimos casos queremos ayudar a nuestro cuerpo y a nuestras células a sanar saltándonos las fases de sanación celular del ciclo biológico que sigue cualquier célula, ciclo lógico para la vida, que es lo que significa esa palabra, y es muy importante que lo conozcamos para no saltarnos esos pasos. Es muy importante saber que hay un orden concreto en el cual suceden las cosas dentro de nuestro cuerpo y que no es casual, sino que es causal, es decir, hay una causa, un motivo con una explicación biológica, lógica para la vida, por la cual las cosas suceden de una manera concreta, en un orden concreto, y tenemos además unos órganos concretos encargados de ayudarnos a que esas sean las fases, los pasos de sanación de la célula. Entonces aquí es muy importante que seamos conscientes del peso tan determinante para nuestra salud, en este caso nuestra enfermedad, aislarnos o separarnos de ese estado natural del cuerpo que tienen los tóxicos, toxinas y metales, por un lado, para que reduzcamos de manera significativa el aporte diario
consecuencia de nuestro estilo de vida que podemos estar favoreciendo y podemos estar facilitándole a nuestras células. Y por otro lado, para que además de dejar de meter esa basura y esa toxicidad, consigamos que salga la que esté dentro de nuestro cuerpo. Entonces, es importante saber que tóxicos, toxinas y metales son pequeñas partículas que las podemos encontrar en un montón de fuentes. Esta es la situación de desequilibrio tan grande en la que estamos. Este es el cambio de paradigma que queremos que se orqueste, porque hoy en día, ahora lo veremos, estamos expuestos a una cantidad de toxicidad brutal y muy significativamente superior a la de nuestros padres o abuelos cuando eran pequeños, y la podemos encontrar, estas partículas tóxicas venenosas, en alimentos, en el agua que consumimos, en el aire. Evidentemente todos los fármacos son tóxicos, todos los productos procesados, que es todo lo que lleva etiqueta, que no nazca naturalmente de la tierra, aunque los alimentos que nacen de la tierra pues también llevan pesticidas, herbicidas, conservantes, colorantes, potenciadores del sabor y del color y un montón de sustancias químicas. No sé si alguna vez habéis visto cómo tienen que vestirse para fumigar y luego nosotros nos vamos a comer eso bajo la premisa de que no es tóxico. Y bueno, pues luego muchos productos que nos aplicamos a nivel corporal, de higiene, de belleza, incluso las líneas de higiene infantil. Es impresionante la cantidad de toxicidad que tienen y esto va intoxicando nuestro cuerpo, lo va haciendo poco a poco. Por eso cuando yo empiezo a consumir procesados y empiezo a empeorar mi estilo de vida, pues no me enfermo al momento, sino que es algo sucesivo, progresivo, a veces a lo largo de los años, y esto muchas veces hace que no sea consciente del impacto real que está generando en mi día a día, en mi salud y en la enfermedad. Va generando un proceso de enfermedad silenciosa. Decía que aquí está el spoiler, ¿no? Aquí está la siguiente bomba para la mente. Entre 500 y 1000 veces más se estima que estamos expuestos hoy en día a sustancias tóxicas, toxinas y sobre todo metales pesados que nuestros ancestros, pero aquí no nos vamos a ir a cuando vivíamos en las cavernas. Hablamos, como os decía hace un momento, de nuestros padres o abuelos. No solamente hemos perdido densidad nutricional, es decir, el contenido de nutrientes naturalmente presente en los alimentos que consumimos se ha reducido de manera sustancial, sino que además la cantidad de tóxicos que esos mismos alimentos aportan y a las que estamos expuestos y en los demás medios que hemos visto ha aumentado tanto que nuestras células están desequilibrándose por todos esos lados. Por un lado, por el obstáculo que representan para su normal funcionamiento esa basura dentro de la célula, y por otro lado, por el poco o bajo, casi nulo aporte de nutrientes, que sería lo único que le daría un respiro para poder activar ese sistema biológico natural. Y algo a lo que hay que prestar también mucha atención es a qué está pasando incluso antes del nacimiento, porque estamos en una situación sin precedentes en la que ya estamos viendo unos niveles de toxicidad, unos niveles de metales ya en los niños antes de nacer, porque a través de la placenta, en la unión de ese cordón umbilical y después del parto a través de la lactancia, también se está pasando muchísima toxicidad a los bebés. Y esto es importantísimo, más luego todo lo que les aplicamos, tenerlo en cuenta porque aquí estamos hablando en un bebé de un organismo inmaduro, el sistema inmune no está terminado, no está formado, el sistema digestivo tampoco, y las barreras físicas de las que dispone nuestro cuerpo cuando aún no está correctamente formado, completamente formado, para poder un poco apantallar, frenar, disminuir, minimizar el daño de todas estas sustancias, pues en este caso en los bebés esas barreras no son lo suficientemente efectivas y de ahí que haya que poner especial atención y ayudarles en este punto. Fijaos que he querido aquí nombrar un poquito, porque si no a veces perdemos un poco de referencia de lo que hablamos, los principales efectos que puede tener, y de hecho tiene en nuestro organismo, la presencia de tóxicos, toxinas y metales. Nos bloquean a las células porque las inflaman y porque las alteran en forma y en función a la hora de poder absorber los minerales, micronutrientes necesarios para potenciar y equilibrar su metabolismo. Puede haber error en la formación de proteínas, las proteínas son los ladrillos que somos y de ahí a que pueda degenerar en cualquier alteración hay un paso. Se modifica la membrana lipídica, la capa lipídica de grasa que tienen todas las células de nuestro cuerpo, aunque es especialmente intensa en el cerebro, sistema nervioso, corazón, sistema vascular y retina,
con lo cual ahí es donde más vamos a sufrir ese daño y puede afectar, por tanto, a la absorción, entrada y salida de nutrientes, productos de desecho y generar un exceso de radicales libres que van a dañar de manera muy potente la célula. Y hablábamos también de no perder de vista el impacto de lo que se ha venido a llamar epigenética, que son todos esos factores que no son nuestros genes y que tienen un peso mucho mayor, afectan en un porcentaje mayor de lo que nos creemos nuestro estado de salud. El 98% de las circunstancias que atravesemos, sean de salud o de enfermedad, están directamente relacionadas con el entorno ambiental, el ambiente, la exposición a tóxicos, la alimentación, el estilo de vida que llevamos y solo el 2% de los desequilibrios de salud o enfermedades se le puede atribuir a los genes, insisto, en cuanto a estar con mayor predisposición, pero no a ser una certeza de que vayan a suceder. El nivel de nutrientes que hay en nuestro cuerpo está muy relacionado con esos cambios epigenéticos y con el impacto que pueden tener en la salud de las personas y además es algo respaldado de manera científica. Hay muchísimos estudios epidemiológicos y clínicos que ya respaldan de manera muy potente y muy intensa la asociación que hay entre una malnutrición, presencia de tóxicos, toxinas, metales, además de un déficit nutricional y el desarrollo o progresión de distintas enfermedades malignas graves. Y aquí, pues bueno, quiero compartiros algunos factores que influyen en esta epigenética. Hablábamos de la alimentación, estar o no en un estado nutricional óptimo, realizar o no ayunos. Esto es imprescindible para la vida porque ayunar son las horas que estamos sin comer, por eso a la primera comida que hacemos se le llama desayuno. Entonces, esto es muy importante porque aquí hay como mucha confusión a este respecto y es importante que al cuerpo le demos el tiempo necesario cada día para dejar de atender los procesos a los que le obligamos y que pueda, perdón, equilibrarse de forma natural. La actividad física diaria, estamos diseñados para movernos, el movimiento es vida, la cantidad de xenobióticos, tóxicos, toxinas y metales que hay en el cuerpo es muy importante, la exposición a radiación electromagnética, campos electromagnéticos, wifi, etcétera, antenas, el estado emocional, el estrés. Decíamos antes que atendíamos a salud física, mental, emocional, energética y es muy importante que tengamos en cuenta esta parte. Voy a beber, disculpad. Tener una buena higiene de sueño y un buen hábito de descanso tiene un impacto muy determinante también en la salud. La exposición solar diaria sin crema solar a primeras horas o últimas horas del día cuando hay más cantidad de luz infrarroja también es determinante y al final hay muchos más factores, pero aquí os quería dejar algunos de manifiesto que son importantes porque están muy de nuestra mano y van a marcar un antes y un después clarísimo en nuestro estado de salud. Aquí entra a ayudarnos, porque hasta ahora parecía que todo eran malas noticias y no me gusta a mí hacer momentos de sesión de salud natural en los que hablemos mucho de malas noticias, me gusta siempre aportar soluciones, porque como aquello en lo que nos enfocamos crece, pues en vez de enfocarnos en los problemas, vamos a enfocarnos en las soluciones. Y aquí os presento una gran solución que tiene nuestro cuerpo disponible y que podemos además potenciar y a la que podemos contribuir de manera natural. Dentro de ese sistema biológico natural que disponen nuestras células para equilibrar ese estrés oxidativo, ese daño, repararlo y volver a la célula a ese estado natural de salud, contamos con una molécula que es imprescindible para la vida, por eso se dice que es la molécula de la vida, llamada glutatión. Es, por supuesto, una proteína que está presente en absolutamente todas las células de nuestro cuerpo y que además es el antioxidante maestro, es decir, es el que va a abrir las puertas a que el resto de sustancias antioxidantes que ya acabamos de entender el peso y la importancia tan determinantes que tienen en nuestra salud, en nuestro sistema inmune, puedan entrar en nuestras células y ejercer todas sus funciones de manera correcta e incluso almacenarse y acumularse. La presencia de glutatión es determinante para que podamos absorber todas esas otras sustancias, pero es que además es la segunda molécula más abundante al nacimiento después del agua. Cuando nacemos somos agua, molécula más abundante, y lo segundo que más somos es glutatión. Está presente en todas las células del cuerpo y lo está además en distinta cantidad dependiendo del órgano del que hablemos. Y esto es muy interesante, porque no solo es que voy a necesitar glutatión
para que mi célula esté sana y funcione de manera correcta, sino que además, como el impacto que tiene en la salud de unos órganos es más potente que de otros, pues esos órganos de forma natural tienen más cantidad de glutatión. Os decía hace un ratito que las casualidades no existen en salud, existen causalidades y vamos a entender enseguida por qué de todos los órganos que tenemos en el cuerpo, el más importante con más cantidad de glutatión y que más necesita producirlo de forma endógena es el hígado. El hígado es el órgano más importante del aparato gastrointestinal, que es el epicentro del sistema inmune y el eje absoluto de todo en nuestro cuerpo, con lo cual es el órgano con más cantidad de glutatión al nacer. Si el glutatión es el antioxidante maestro, cada vez que nuestras células estén sometidas a esos factores de estrés oxidativo celular que comentábamos antes, ambientales, químicos añadidos a los alimentos, consumo de tóxicos, drogas, fármacos, radiación, el estrés de vida en el que vivimos, contaminación, las sustancias que nos aplicamos corporales, etcétera, todo esto genera un estrés oxidativo que hace que nuestras células tengan que utilizar y, por tanto, consumir, gastar el glutatión disponible que tienen al nacer, y ahora veremos cómo conseguimos ese primer glutatión, lo van a tener que gastar en ese intento de recuperar el equilibrio. Cada vez que mis células están expuestas a todos estos factores, hablar de estrés oxidativo celular en cualquier célula del cuerpo, para que tengamos una conexión real de a qué nos estamos refiriendo, es hablar de cualquier enfermedad. Si el estrés oxidativo celular está sucediendo en las células del corazón, pues voy a poder padecer cualquier patología cardíaca, enfermedades congénitas, por supuesto, porque llegue a afectar al ADN de las células cardíacas, hipertensión, isquemia, infartos, fibrosis, angiopatías, etcétera. Cuando afecta al tejido vascular, en este caso arteriosclerosis, también trombos, etcétera, obstrucción al flujo, si es en una célula en células varias de las articulaciones, de la piel, de los pulmones, de los ojos, digestivas, del cerebro, renales, del sistema inmune o una afectación múltiple como el cáncer, fatiga crónica, inflamación, isquemia, envejecimiento prematuro celular. Aquí es en la enfermedad o en el desequilibrio o en los síntomas que noto son la llamada de atención, la alerta, la alarma de incendios que activa cada una de mis células cuando empieza a tener un desequilibrio que no están siendo capaces de compensar. A diario se están resolviendo millones de procesos a nivel celular de los que, gracias a Dios, no somos conscientes y nuestras células son capaces de resolver sin mandarnos síntomas porque no es necesario que nos enteremos de ello. Y cuando esos síntomas aparecen es cuando ya nuestras células están fracasando en ese intento de recuperar el equilibrio, se han quedado sin su antioxidante maestro para poder resolver esos conflictos y reparar el daño, y el síntoma busca llamar nuestra atención, generar una alerta para que empecemos a colaborar ahora ya de manera casi obligatoria, porque ya estamos en esa enfermedad, con nuestro cuerpo en ese reequilibrado, en esa homeostasis y esa búsqueda de equilibrio de nuevo. Y esto es importante porque a través de los fármacos en muchas ocasiones lo que hacemos es silenciar los síntomas, y como ya el síntoma no me molesta, me quedo con una falsa sensación de sanación que no es real, sino que ahora ya la alarma de incendios no suena y el problema es que no me entero de que el incendio sigue avanzando. Fijaos que yo siempre digo, hemos empezado hablando de la unidad funcional más básica, que es la célula. Un conjunto de células forma un tejido, un conjunto de tejidos un órgano, varios órganos forman un aparato o sistema y varios aparatos o sistemas forman un organismo, al ser humano. Con lo cual yo no puedo mirar mis células, yo puedo mirar mis tejidos u órganos, y cuando ya estoy teniendo un daño a nivel del órgano, a nivel del tejido, significa que ya hay un número muy grande de células dañadas, que está progresando ese daño y que el desequilibrio no se está pudiendo compensar de manera automática, con lo cual ya se hace imprescindible que yo ayude a mi cuerpo en ese recuperar esa salud natural. Y os decía de dónde viene el glutatión que tenemos al nacer, porque la placenta es la segunda localización, el segundo órgano con más cantidad de glutatión cuando la mujer está embarazada, porque el glutatión que tenemos al nacer es el que vamos a heredar principalmente de nuestra madre, con lo cual los niveles que ésta tenga antes del embarazo y sobre todo durante el embarazo y al dar a luz, después del parto, en la lactancia, son muy importantes para ese bebé que nace.
Hoy en día estamos expuestos a tanta toxicidad que estamos perdiendo nuestros niveles de glutatión al nacer, que ya no son del 100%, ya hemos visto que hay toxicidad y desequilibrio en el bebé ya incluso antes del nacimiento en el vientre materno, y para que haya desequilibrios o enfermedades necesariamente tiene que haber descendido el glutatión, porque si el glutatión está en niveles óptimos nos está protegiendo de esto, con lo cual ya nacemos con unos niveles de glutatión muy por debajo del nivel óptimo en muchos casos, y el estilo de vida, la toxicidad, todo a lo que estamos expuestos, hace que consumamos lo que tengamos mucho más rápido que antes, y por eso nos estamos quedando desprotegidos cada vez a edades más tempranas, cada vez de enfermedades más graves y con una evolución más rápida, porque aquí entendemos que nuestras células se están quedando sin la ayuda que naturalmente tendrían para poder recuperar esa salud natural, ese equilibrio. Y aquí, llegados a este punto, podemos hablar de cualquier patología, a nivel neurodegenerativo, a nivel autoinmune, a nivel disfunción mitocondrial, que ahora veremos que tiene un impacto y un peso muy potente también en la salud. Podemos experimentar cualquier tipo de cáncer y cualquier desequilibrio, el que queráis. Cuando yo entiendo que niveles altos de glutatión en el interior de mis células, y es imprescindible entender que tiene que ser dentro, ahora vamos a entender más y mejor por qué. Niveles altos de glutatión es sinónimo de salud y niveles bajos de glutatión dentro de mi célula es sinónimo de enfermedad. Si yo tengo claro esto, lo siguiente que automáticamente mi mente racional se va a poner a pensar o a buscar es cómo consigo, cómo hago que mis niveles de glutatión dentro de las células suban lo máximo posible. Pues para esto es importante entender cómo se forma el glutatión. El glutatión es una proteína de 3 ingredientes, siempre y cuando nuestras células tengan en su interior disponibles estos 3 aminoácidos, glicina, ácido glutámico y cisteína, los van a unir y va a producir como proteína resultante glutatión en su interior. Y esto es lo que va a potenciar las más de 1.500 funciones relacionadas con la salud y el mantenimiento de la vida que regula y realiza esta proteína, con la única condición, el único requisito de que para poder beneficiarse la célula de todo esto, pues esta proteína tiene que estar dentro. Hemos hablado que la célula es la unidad funcional más chiquitita que somos, es como si fuese nuestra casa. Yo no sé vosotros, pero yo no puedo limpiar mi casa si estoy en la calle. Yo para poder limpiar mi casa, para poder ponerla confortable, reparar una grieta, que esté habitable, que esté a gusto en mi casa, pues yo tengo que estar dentro de mi casa y limpiarla desde ahí y adecentarla desde ahí, ¿no? Lavarle la cara, que se suele decir, desde ahí. De la misma manera funciona el glutatión. Para que la célula se pueda beneficiar de todas esas funciones de salud y bienestar, necesita tener glutatión dentro, porque es desde dentro de la célula desde donde puede sacar la basura, es decir, expulsar todos esos tóxicos, toxinas, metales, reparar el daño que esos tóxicos hayan ocasionado en la célula y ayudar a recuperar el equilibrio del sistema inmune, la función mitocondrial, entre otras. Ahora lo vamos a ver un poquito más detallado. ¿Qué es importante saber? Que los aminoácidos que necesita la célula para poder producir su propio glutatión a nivel interno, de forma natural, aunque están disponibles y presentes en la mayoría de alimentos que todos consumimos de forma cotidiana, hay uno de ellos que no consigue llegar en cantidad y sobre todo calidad adecuada al interior de nuestras células para que realmente sea utilizado en la producción de glutatión. Y de estos tres, el aminoácido limitante que genera este problema, por así decir, o este obstáculo, es la cisteína. La cisteína es un aminoácido hiper ultra mega sensible que tiene sensibilidad al calor termolábil y es sensible al efecto de la acidez de los jugos gástricos. De tal manera que cuando yo consumo alimentos ricos en cisteína, como por ejemplo el brócoli, la carne, el ajo, los huevos, la leche cruda, tiene mucha cisteína, al someterlos a calor, a estos alimentos, al cocinarlos para mi consumo, pasteurizarlos, como en el caso de la leche, voy a destruir por esa sensibilidad al calor, por esa termolabilidad, la cisteína naturalmente presente, realmente la desnaturalizo y entonces no puede ser utilizada por la célula para la síntesis natural de glutatión. Y si por lo que sea consumo cualquiera de estos alimentos crudos, de los que se puede, al llegar al estómago, la acidez de los jugos gástricos también va a desnaturalizar esta cisteína. Con lo cual, a través de la alimentación voy a conseguir que lleguen solamente de manera efectiva dos de los 3 aminoácidos que el cuerpo necesita
para producir glutatión. Y esto es importantísimo saberlo. Ahora vamos a ver cómo hemos conseguido resolver esto desde un punto de vista además científico y médico. Esto es algo que a mí me gusta mucho porque todo lo que os estoy compartiendo hoy no se basa en la fe, no hace falta que me creáis a mí, sino que quien quiera hacerse responsable de su salud puede empezar a investigar al respecto y va a encontrarse plenamente satisfecho porque la evidencia científica de todo esto es aplastante. Fijaos que vamos a mencionar cuatro funciones vitales para el ser humano que son imprescindibles para la vida, por supuesto, de ahí vitales, y que además forman la palabra idea para que hoy nos vayamos de aquí con una idea súper clara de cuánto de determinante y de importante es en la salud y bienestar de nuestras células y, por tanto, del ser humano, aumentar sus niveles de glutatión dentro de la célula de forma natural. Cuando mi glutatión sube en el interior de la célula, va a regular el sistema inmune. Hemos dicho que el sistema inmune era un sistema de equilibrio, es el maestro de orquesta del cuerpo y es el que va a responsabilizarse o a encargarse de que todas las demás funciones se lleven a cabo como corresponde. Pues imaginaos, si el que dirige el barco pierde el timón, ¿qué va a ser de nosotros, ¿no? Entonces, cuando tenemos el sistema inmune bajito por una infección, nos han dado un antibiótico, nos han puesto una vacuna, hemos tomado un inmunosupresor, o si lo tenemos hiperactivado, que es lo que pasa en las etiquetadas como enfermedades autoinmunes, pues la diabetes tipo 1, la fibromialgia, el hipotiroidismo, la celiaquía, la artritis reumatoide, el lupus, el trastorno espectro autista, hay muchas enfermedades autoinmunes. En cualquiera de estos casos, bien sea por defecto o por exceso, el sistema inmune se ha salido del punto de normo funcionamiento. Está desequilibrado, por tanto, no puede equilibrar nada en un desequilibrio. Entonces, elevando nuestra producción natural de glutatión, recuperamos el normal funcionamiento del sistema inmune, lo cual tiene un impacto determinante en nuestra salud. Luego juega un papel este glutatión, esta proteína natural, esencial para la vida en la capacidad que tiene de limpiar la célula. Tiene un poder desintoxicante, detoxificante y quelante de los metales pesados, el máximo que se conoce a una sustancia natural, que de manera natural exista en la naturaleza o esté siendo producida por un ser vivo. La sustancia con mayor poder quelante es, sin lugar a dudas, el glutatión, porque además consigue ayudar a los órganos principalmente encargados de limpiarnos a hacer esta principal función de limpieza. Fijaos, es tan importante limpiar nuestro cuerpo, es tan importante sacar la basura de nuestras células, que es la fase uno de sanación de cualquier ciclo celular. Cualquier célula que yo quiera reparar, así no tenga nutrientes, lo primero que tengo que hacer es sacar la basura, porque si no, de nada va a servir que empiece a inundarla de nutrientes que no puede integrar ni absorber. Y es tan importante, digo, esta función que hay un solo órgano que bombee la sangre, es el corazón, hay un solo órgano que conduce el impulso nervioso, que es el cerebro, y de manera natural tenemos 5 órganos que nos limpian. Es decir, no es casual, es causal. Hay un motivo por el cual el cuerpo ha destinado la labor de limpieza a 5 órganos principales: hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel, que aunque intervengan en otros procesos, principalmente tienen la función de limpiar nuestras células y nuestro cuerpo. Y de estos 5, el más importante es el hígado. Y soy consciente de que os acordáis todos que el órgano con más cantidad de glutatión al nacer es el hígado y además es el epicentro del sistema inmune. Creo que vamos teniendo esa visión panorámica y vamos conectando ideas entre sí cuando entendemos cómo funciona todo. Si yo entiendo cómo funciona mi cuerpo, puedo participar más y mejor de ayudarle a recuperar el equilibrio y de dejar de ponerle palos en la rueda a la hora de que funcione todo de manera natural. Bien, pues esta función es principal, esencial para la vida y es la fase uno, como os decía, de sanación de cualquier ciclo celular. ¿Cuáles son estas fases generales? Limpieza, absorción, nutrición, sanación. Cuando yo saco la basura de mi célula, restablezco su capacidad natural de absorción de nutrientes y ahora ya caben dentro, porque ya no está el espacio ocupado por esa basura, y aportar un nutriente de calidad, de alto valor biológico, complementos nutricionales que permitan a la célula a introducir esos micronutrientes, vitaminas, minerales, activar ese sistema biológico natural, potenciar el sistema inmune y almacenar toda esa alimentación y nutrición de calidad para su uso posterior, todo eso va a generar una sanación celular natural. Tiene este glutatión también una función, ya estoy acabando, a nivel de la energía celular, que somos energía es innegable y dentro de nuestras células, por eso es importante que el glutatión se esté produciendo de forma natural dentro, porque si no, no puede ayudar en esta otra función.
Dentro de las células tenemos unos orgánulos llamados mitocondrias, que son nuestras centrales energéticas. No solo producen lo que somos, que es energía, sino que también producen agua, lo que somos y de dónde venimos, melatonina, neurotransmisores emocionales, regulan procesos metabólicos, neuroendocrinos y realizan un proceso imprescindible para la vida que se llama apoptosis o muerte celular programada o autofagia. Es un proceso gracias al cual cuando una célula empieza a crecer de manera descontrolada, a expandirse, a invadir otros tejidos, a funcionar de forma errática o ya ha sido utilizada y quedan unos restos celulares que es necesario eliminar, la mitocondria detecta esta anomalía, detecta esta situación, antesala a tumores y cánceres y suicida la célula, la autodestruye. Y para poder hacer eso, la mitocondria necesita grandes cantidades de glutatión. El glutatión es, así a grosso modo, el guardaespaldas de las mitocondrias. Por eso es tan importante elevar sus niveles. Y ahora que sabemos que hay tanta basura en la célula, que los niveles de glutatión son tan bajos y que no pueden contribuir al funcionamiento mitocondrial esencial para la vida, pues ya no nos resulta tan raro algunos de los diagnósticos graves con evoluciones aceleradas que estamos teniendo cada vez en personas más jóvenes, por desgracia, a nuestro alrededor. Y dentro de esa función antioxidante, que es la última que viene reflejada, no solamente es que vaya a abrir las puertas de par en par al resto de antioxidantes, vitamina C, vitamina E, selenio, zinc, que podamos consumir para que puedan entrar de manera óptima a la célula, sino que es reparadora del daño, esta función, que esa basura, esos tóxicos, toxinas y metales hayan podido ocasionar en la célula. Es decir, no solo saco la basura de mi casa, sino que si han dejado manchas, si hay grietas, si hay cosas dañadas por el tiempo que esa basura ha estado dentro, las va a poder reparar teniendo incluso capacidad para reparar y sintetizar el ADN y de ahí el daño que transmitimos de generación en generación. Tiene actividad en los telómeros, en la parte final, distal de los cromosomas, que es lo que se va acortando y genera el envejecimiento prematuro celular. Y aquí está la solución. ¿Cómo hacemos para resolver ese problema de cisteína? ¿Cómo hacemos para que a las células le llegue de manera natural, a través de un alimento, a través de un nutriente, ese aminoácido tan importante para que así puedan producir su propio glutatión? A través de inmunocal. Inmunocal es un alimento, es un nutriente natural, la palabra que lo define es nutracéutico, un nutriente con un efecto terapéutico científicamente demostrado, cuya función principal es elevar los niveles de glutatión por parte de nuestras células. ¿Por qué? Porque es un precursor natural de glutatión que va a proveer a la célula de todos los aminoácidos que necesita. El aminograma de Inmunocal es maravilloso, pero sobre todo la va a proveer del que tiene más en déficit, el que no conseguimos que llegue de manera efectiva por la sensibilidad al calor y a la acidez, que es la cisteína. Es un alimento, un nutriente especialmente rico en cisteína y su patente, su grandiosidad es que esa cisteína naturalmente presente en este alimento ha conseguido ser protegida para que no se desnaturalice, no la perdamos por el camino y consiga llegar prácticamente intacta de la boca a la célula. Y es algo que le debemos, es un descubrimiento científico realmente, se lo debemos a estos dos doctores, el doctor Gustavo Bounus, que era cirujano general experto en nutrición, y la doctora Patricia Consaven, que aún vive, tiene casi 100 años esta mujer, y es experta en sistema inmunológico. Ellos dos en la década de los 70 se ponen a investigar porque querían dejar ese legado de salud al mundo en el que a través de la nutrición pudiéramos sanar nuestras células y se ponen a investigar durante más de 20 años, algo que a mí me gusta mucho recalcar porque vivimos en la era de la impaciencia y lo queremos todo para ayer con cero esfuerzo y cero compromiso y ellos eligieron y decidieron que iban a comprometerse con esta tarea de sanar la célula a través de la alimentación, de la nutrición y que iban a dedicar el tiempo que fuese necesario. Eso les llevó más de 20 años y por fin consiguieron este nutriente natural inmunocal que viene a resolver ese problema biológico a nivel celular en cuanto a la producción de glutatión. Y lo bueno es la evidencia científica tan aplastante que hay detrás. Son más de 45 años, con lo cual nuevamente tenemos la posibilidad de investigar. Nada de esto se basa en la fe, sino que es ciencia demostrada y para mí como médico es muy importante también. Ahora bien, ¿qué le recomiendo a todo el mundo que quiere investigar? Pues vámonos a una fuente de información veraz a la hora de investigar. No puedo querer investigar algo de salud real y darle valor a eso que estoy encontrando, esa búsqueda que estoy haciendo, si me voy a un buscador
en el que no voy a encontrar nada científico y nada con el rigor suficiente como para poder creerme lo que dice. Con lo cual no puedo investigar en Google, no puedo investigar en YouTube, no puedo investigar en Facebook, no puedo investigar en Instagram. Me voy a ir a un buscador oficial de estudios científicos, que es esta palabrita que tenemos encima de este doctor que enseguida os presento, PubMed, las tres primeras letras de la palabra publicaciones y las tres primeras letras de la palabra médicas. Es muy importante, pero también muy sencillo recordarlo. Y aquí, por ejemplo, si pongo vitamina C, que como antioxidante estoy segura que a todos nos suena más, pues a lo mejor me doy cuenta de que voy a encontrar en torno a 70.000 estudios y artículos científicos publicados que me explican los beneficios de aportar vitamina C a mi cuerpo. Y si pongo glutatión, pues voy a encontrar casi 200.000. Y soy consciente de que muchos de vosotros habéis escuchado hablar de glutatión hoy por primera vez. Con lo cual, imaginaos la cantidad de información que no nos han contado sobre esta molécula de la vida, este antioxidante maestro. Y sobre inmunocal como alimento, como nutriente natural que eleva la producción de glutatión por parte de nuestras células, hay ya más de 90 estudios, 92 de hecho. En España se está llevando a cabo un estudio en el Hospital de Valdebrón de Barcelona sobre síndrome de fatiga crónica al cargo del doctor José Alegre, y los resultados que ya hay, está a punto de finalizar, son impresionantes. Va a marcar un hito en la medicina seguro. Y muchos de estos estudios además están hechos de manera muy, muy rigurosa, a doble ciego, para que le confiramos la mayor veracidad a esos resultados. Contamos también con un aval científico humano, Premio Nobel de Medicina en el año 2008, el doctor Luc Montagnier, en su libro Estrés oxidativo en cáncer, sida y enfermedades neurodegenerativas, le dedica un capítulo entero, el 42, para el que quiera saber cuál, al inmunocal. Él lleva a cabo un estudio en pacientes con estas enfermedades y demuestra cómo elevar los niveles de glutatión en estos pacientes les ayuda y mejoran, pero es que además explica cómo la única manera de hacerlo de forma natural y con un nutriente es a través de inmunocal. Y los más de 45 años de evidencia científica hacen que, a pesar de no ser un fármaco y de ser un alimento natural, esté incluido en los principales libros de referencia médica en Estados Unidos, lo que sería el Vademecum americano, el PDR, el PDR y el Compendio de Especialidades de Canadá, de donde es original. Ahí fue donde el doctor Gustavo Bounus y la doctora Patricia Consaven iniciaron sus estudios. Y este médico que vemos en pantalla es el doctor Jimmy Goodman. Es considerada la mayor autoridad mundial sobre glutatión. Ha escrito un libro que lo tenéis ahí y lo tengo yo también aquí, la guía completa de glutatión. Este libro sobre glutatión no es sobre inmunocal, y lo que hace es explicarnos capítulo a capítulo la importancia que tiene, por un lado, elevar nuestros niveles de glutatión cuando estamos sanos. Y os decía al principio que el cambio de paradigma hacia el que vamos es hacia el hablar cada vez más de salud y menos de enfermedad, porque eso es lo natural y eso es lo que deberíamos de normalizar. Con lo cual es importantísimo entender que no solo necesito elevar los niveles de glutatión cuando estoy enfermo, ahí ya no es una elección, ahí es casi una obligación si quiero frenar la evolución hacia la que voy. Si yo me ocupo de mi salud estando sano, me despreocupo de la enfermedad por un lado, y además voy a poder potenciar y disfrutar del mayor bienestar posible, el mayor equilibrio, que al final es el objetivo. No es lo mismo no estar enfermo que estar sano, y es importante remarcar esa diferencia. Con lo cual, esto no está pensado solo para quienes están en procesos de enfermedad, sino también para quienes quieren estar sanos, potenciar cuanto antes y de la manera más intensa su salud, y con eso realizar esa prevención primaria tan importante. Evidentemente, somos cada vez una población más crónicamente enferma y, por tanto, segunda y tercera partes de este libro están enfocados en las enfermedades, y capítulo a capítulo nos habla de todas ellas. El cáncer es la primera enfermedad de la que habla, porque es la situación de mayor estrés oxidativo celular y mayor pérdida de glutatión en nuestro cuerpo, mayor daño, pero también nos habla de la tensión, de la diabetes, problemas pulmonares, del hígado, de los riñones, digestivos, de la vista, de los dientes, propios de la mujer y del varón, asociados al embarazo, la lactancia y el parto, problemas de la piel, del exceso de ejercicio físico, problemas neurodegenerativos, autoinmunes, problemas psicológicos y psiquiátricos, y un largo etcétera. Y cuenta con más de 80 patentes de uso, la última concedida en abril de este año en autismo en niños, lo cual está marcando un hito y un antes y un después impresionante en este campo. Os invito mucho a investigar, y termino diciéndoos qué tipo de nutriente es inmunocal, porque algo que es importantísimo tener claro al acabar
es que no podemos darle glutatión al cuerpo. Lo que necesitamos es que sean nuestras células las que lo produzcan de forma natural de dentro a fuera para disfrutar de todos los beneficios que hemos comentado y poder limpiar la célula y equilibrarla. Por tanto, darle glutatión a la célula no sirve porque no lo va a poder absorber ni integrar en su interior, y lo que necesito es darle los ingredientes, los nutrientes, los aminoácidos por separado, asegurándome de que le llegan en la mayor cantidad y calidad posible para que entonces eso impulse la producción de glutatión. Ese es inmunocal. Ese precursor 100% natural de glutatión es un aislado de proteína de suero lácteo, sin lactosa, sin caseína, sin gluten, sin producto orgánico genéticamente modificado, rico en cisteína enlazada, además del resto de aminoácidos, y esa cisteína al estar enlazada está protegida, no desnaturalizada, y eso hace que llegue intacta con un alto porcentaje en biodisponibilidad, 97%, de la boca a la célula. Este es el inmunocal básico, el regular, por el que todos empezamos, lo más parecido al calostro materno, si nos queremos quedar con una comparativa, con la ventaja de que aquí tenemos la certeza de que no hay metales, no hay tóxicos, no hay nada que esté interfiriendo en la calidad del alimento, del nutriente que va a llegar a nuestro cuerpo, a nuestras células, y va a poder impulsar con ello esa producción natural. Me gusta siempre recalcar, porque por aquí empezamos todos, al ser un alimento es comida, a grosso modo, es un nutriente, con lo cual lo puede tomar un bebé recién nacido, prematuro, una embarazada, una persona que esté con cualquier tipo de tratamiento, porque esto no es un fármaco. En general, yo siempre le digo a todo el mundo, si una persona puede comer, puede tomar inmunocal, para que nos quedemos con esa similitud. Y existe inmunocal platinum, que tiene la misma composición que el regular, pero además tiene péptidos, trocitos chiquititos de proteína, aminoácidos que modulan las citoquinas, es decir, ejerce un efecto antiinflamatorio mucho más potente en aquellas circunstancias en las que hay una inflamación crónica. Tenemos prácticamente todos, es esa inflamación de bajo grado que genera esa desestabilidad y esa enfermedad, pero sobre todo en aquellas que cursan con brotes, enfermedades reumatológicas, osteoarticulares, enfermedades de la piel, pulmonares, que hay esos brotes y ese empeoramiento por esos procesos inflamatorios que van a más y están muy cronificados. Aquí hay un control extra por esta composición, esa mezcla de citratos minerales, hemos dicho vitaminas, minerales, nutrientes, salud para la célula, sodio, potasio, magnesio, que alcalinizan el medio y el interior celular y protegen a la célula de la acidez y del desequilibrio, y creatina, que es el alimento de tendones, ligamentos, músculos, y va a ayudarnos a prevenir y a tratar o frenar la evolución de lo que se llama sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular, algo que nos pasa a todos a partir de los 30-35 años, pero que en algunos procesos, estilo de vida, epigenética que hablábamos antes, y en algunas enfermedades, este proceso está mucho más acelerado, con lo cual es muy útil este aporte que tiene de creatina. Vamos a pensar no solo, evidentemente, en la enfermedad, personas que trabajan por turnos, que tienen mucho estrés, que realizan mucho deporte, mucho ejercicio, también les viene bien esta complementación de la formulación Platinum para controlar todos esos síntomas. Al final, para cerrar, y ahora tendremos unos minutitos por si habéis hecho alguna pregunta por el chat, me pararé a leer alguna y a contestar. La salud es el estado natural del cuerpo. Este es el concepto con el que nos tenemos que quedar. Tenemos en nuestra mano y a nuestro alcance la manera de potenciar este estado natural del cuerpo también de forma natural, y es nuestra responsabilidad, si queremos disfrutar de que cada vez sea más normal estar rodeados de salud, el tomar las riendas de nuestra vida, de nuestra salud, y el participar cada día activamente de ello. En mi caso personal, yo estoy sana, no tengo ningún desequilibrio de salud y llevo 21 meses, se cumplieron oficialmente ayer, consumiendo inmunocal ininterrumpidamente como parte de mi alimentación saludable diaria, junto con mi familia, mis hijas, mi hija pequeña, 7 años, la mayor 11 años, llevan 21 meses junto conmigo en este mismo hábito de vida saludable, porque cuando uno entiende cómo funciona el glutatión en nuestro cuerpo, se convierte en prioridad absoluta elevar lo máximo posible y de forma natural sus niveles. Así que bueno, voy a dejar de compartir y en los últimos minutitos que tenemos voy a leer a ver si habéis dejado alguna preguntita, alguna cosita que haya quedado duda o que queráis comentar.
y así lo podemos ir aclarando. La solución sería entonces consumir los suplementos de por vida. Bueno, aquí, doctor Javier, muchísimas gracias por el comentario. Efectivamente, todo está contaminado constantemente. Es una opción muy buena, aunque no vamos a pensar en una única solución en lo que a salud se refiere, porque como es multifactorial, hay siempre muchas soluciones. Pero evidentemente, dar a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita, asegurarnos que le llegan a la célula en cantidad y calidad adecuada y poder hacerlo con una certeza real de que es así, va a marcar un antes y un después muy, muy grande en nuestra salud y va a generar un impacto muy positivo. Entonces, todos los días comemos, tenemos ese hábito y todos los días podemos comer de manera más óptima o de manera que lo sea menos. Entonces, si tenemos la opción de poder hacerlo más y mejor, pues yo creo que siempre es un acierto cualquier avance que podamos hacer en dirección a la salud. Me preguntáis por aquí, Pili, tengo un cliente cuando toma Inmunocal azul, Optimizer verde, yo soy súper fan. Hoy queríamos hablar en general de Inmunocal, pero para mí no existe Inmunocal sin Optimizer verde. Yo no tengo absolutamente a nadie a quien no le recomiende ese binomio porque la sinergia es escandalosa. Le causa boca amarga y picazón en la boca. Lo está tomando para el cáncer de pulmón. Vale, puede ser por el extra de antioxidantes que hay en el booster verde, porque el proceso digestivo empieza en la boca tenemos una serie de bacterias y enzimas que empiezan a digerir ya ahí los alimentos, de ahí la importancia de masticar bien, de comer despacio, de manera consciente. Y cuando el cuerpo está en un estado de acidez tan grande, como es el caso de un cáncer, y también si está siendo sometido a procesos de tratamientos alopáticos que son muy deshidratantes y generan mucho daño, cualquier situación que genere un proceso alcalino intenso rápido, digamos que el cuerpo no tiene tiempo de equilibrarse o nivelarse. Entonces, aquí lo que yo recomiendo es bajar a la mitad la dosis del Optimizer, incluso a veces un tercio, depende un poco de la sensación de la persona, y sin lugar a dudas, aumentar de manera muy, muy significativa el consumo de agua porque en general vivimos deshidratados y somos agua, es la molécula más importante que somos, y esta parte es imprescindible entenderla. El agua es junto con el glutatión, son las dos sustancias antioxidantes más potentes que tenemos, porque a través del agua es como vamos a arrastrar toda la basura que el glutatión va a estar sacando de nuestras células y la va a volcar al torrente sanguíneo, vamos a poder arrastrarla gracias al agua a los principales filtros naturales para poder expulsarlo. Entonces es imprescindible que mejoremos el nivel de hidratación y el agua que consumimos de manera progresiva, que nadie pase de beberse un litro a tres de golpe, porque le va a sentar mal, todo en equilibrio, en la vida hay que hacerlo todo en equilibrio, pero bueno, sí que es importante este punto, ¿vale? Entonces, por aquí para que lo tengamos en cuenta. A ver, que voy a leer un poquito más. El glutatión sería entonces un buffet. ¿Por qué no se menciona o estudia como el bicarbonato? Bueno, aquí en cuanto al por qué nos podríamos tirar un montón de horas hablando. Yo os invito a investigar. Mm, el sistema que conocemos, al menos el que conozco yo y en el que yo he sido formada, está enfocado en la enfermedad y todo aquello que no hable de enfermedad, pues normalmente no suele ser muy publicitado por el sistema porque los intereses no van en la dirección que tiene el sistema que hay organizado, con lo cual yo creo que al final aquí más que buscar culpables, que creo que desgasta un montón, somos tiempo y energía son nuestros dos recursos más valiosos, pues invertirlos en aprender para tomar las riendas y hacernos responsables es siempre mucho más interesante, con lo cual sepamos o no, o supiéramos o no hasta hoy que el glutatión existe, si hoy hemos adquirido una nueva información al respecto, pues qué es lo que vas a hacer con ello, ¿no? Eso es un poco la idea, es la pregunta que yo me hago a mí misma cada día, porque la información que no ponemos en práctica no sirve de nada. Si sabes y no haces nada al respecto con lo que sabes, es como si no supieras. Entonces, pues bueno, al final yo creo que es más importante aplicarlo y sobre todo probarlo y comprobarlo. No creernos nada e ir directos a por esa experiencia personal. Como dice Mario Alberto, biólogo, por lo que veo en la abreviatura seguro, ideas, efectivamente, metemos la síntesis y protección del ADN y así ya son cinco, yo por eso la tenía puesta ahí abajo, pero terminaremos modificando la diapositiva en nuestra exposición.
es el porcentaje de absorción ya que está sometido a efectos de estómago y de hígado? Entre el 95 y 97% de biodisponibilidad. Se ha demostrado científicamente la absorción de entre un 95 a un 97% del inmunocal, porque la manera en la que viene preparado, la manera en la que ha sido, que esa es la patente, la grandiosidad en la que ha conseguido presentarse sin que se altere molecularmente ni se afecte de ninguna manera su composición, permite que haya una minimísima activación metabólica y pase muy rápido al torrente sanguíneo, se absorba muy rápido por la micronización, por cómo viene ya de triturado, para que nos entendamos, y no necesita un esfuerzo y una participación activa del estómago y del hígado a nivel metabólico, endocrino metabólico ni enzimático potente para poder ser absorbido e integrado. Esa es la patente, de hecho, y esa es la grandiosidad que tiene Inmunocal, con lo cual pues nos da muchísima certeza y seguridad, perdón, que como estaba leyendo a la vez, ventajas y desventajas de usar glutatión vía oral versus intravenoso. Pues hombre, si tú inyectas glutatión o lo administras intravenoso, no necesitas pasar el paso hepático y la absorción de la opción oral, pero ninguna de las dos va a entrar dentro de la célula. Da igual que yo tome el glutatión oral, soluble, liposomado, sublingual, intravenoso, intranasal, en parches o en supositorios. Existe de todas esas maneras la formulación de la proteína externa o producida de manera artificial o química o sintética ajena a nuestras células. Ninguna de estas penetra. No se ha demostrado, de hecho, una absorción en un porcentaje lo suficientemente alto, significativo, para que realmente genere un impacto en la salud de la célula y que esté contribuyendo a sostener ese bienestar en el tiempo. Porque la molécula de glutatión ya formada es muy grande y no cabe de forma natural, no puede ser absorbida, no tiene un receptor específico, no puede integrarse de forma natural en la célula, por un problema físico además de espacio, con lo cual los aminoácidos por separado sí tienen sus receptores específicos y son chiquititos y pueden atravesar la membrana de la célula y pasar a través de sus poros sin problema, pero no así la molécula ya formada. Con lo cual, aquí lo interesante no es hacer el trabajo de la célula, sino facilitarle a la célula su trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo a través de Inmunocal. Y efectivamente, como decía y dice Mario Alberto, se absorbe a nivel del intestino delgado, eso correcto, pero que tengamos esto en cuenta, que a nivel metabólico la activación es minimísima, minimísima, ¿vale? Se podría usar Inmunocal como suplemento de leche de fórmula en pacientes pediátricos recién nacidos. Se puede utilizar Inmunocal de la misma manera que se utiliza la lactancia y el calostro materno, porque es lo más parecido en composición, estando además libre de tóxicos y de metales. Y las leches de fórmula son muy tóxicas. Esto a veces de verdad que no somos conscientes, pero son muy, muy tóxicas. La composición de muchas de ellas es muy perjudicial para la salud, ¿vale? Entonces, sin lugar a dudas, aquí tenemos esta alternativa saludable muy significativa, ¿vale? Marta, tengo a mi esposo, venga, lee un par de preguntas más para no extendernos mucho porque cada vez hay más, voy leyendo y cada vez hay más comentarios. En etapa final del cáncer, ¿podría mejorar con este producto? Vale, a ver, yo aquí dejo algo muy claro que me gusta mucho que no genere ninguna confusión. Inmunocal no cura nada. Inmunocal eleva la producción de glutatión en nuestro cuerpo. Y es el glutatión como molécula de la vida, como antioxidante maestro, con esas más de 1.500 funciones de la salud que regula y realiza en nuestro cuerpo, el responsable de la mejora que corresponde. Nadie sana por tomar inmunocal. Lo que hace inmunocal es elevar el glutatión y todas aquellas células que no hayan llegado a un punto de irreversibilidad y sean susceptibles de mejorar, van a poder mejorar en la medida que se pueda, porque cada ser humano es único y porque inmunocal no es la única cosa que hay que hacer. Si yo introduzco inmunocal en un estilo de vida tóxico y no modifico el estilo de vida, inmunocal no obra milagros. Así esté elevando la producción de glutatión, va a poder más los tóxicos que entran en el cuerpo que el antioxidante que estoy potenciando que mis células produzcan. Y esto es imprescindible, ¿vale? Entonces, vamos a integrar esa visión holística de la salud
vamos a entender el beneficio real que hay detrás de Inmunocal en cuanto a elevar los niveles de glutatión, a asociar al glutatión esas mejoras y a contribuir bebiendo más agua, exposición solar, ayunos, ejercicio físico, con muchos o la mayoría, si podemos, todos, los demás factores de salud natural que hay, ¿vale? Vale, aquí en embarazo, Ivonne, lo puedes tomar sin ningún problema. Todos empezamos por un sobre, los adultos me refiero, empezamos por un sobre del regular de manera habitual y dependiendo de la circunstancia, del objetivo que persigamos y de los otros desequilibrios que podamos estar experimentando, de si hemos tenido tratamientos, de si tenemos vacunas, de si hay un montón de factores que vamos a tener en cuenta, vamos a ir ajustando y vamos a ir combinando con Platinum y ajustando la dosis en base a cada caso y en esto la persona que os ha invitado os va a poder asesorar absolutamente porque lo bueno que tiene Inmunocal es que es un alimento. Entonces no necesitas que haya un médico detrás, no necesitas que haya un científico detrás, un biólogo detrás, que si los hay, genial, porque cada vez hacemos más honor a esa definición de profesionales de la salud, pero no es necesario porque aquí la pauta, la dosis, por así decir, que no me gusta decirlo así porque lo asociamos a un fármaco y esto es un alimento, la cantidad está estipulada en base a los estudios realizados y nos basamos en ellos a la hora de recomendárselo a los demás, con lo cual ya está todo investigado lo que era necesario al respecto, ¿vale? A nivel de la piel, que también comentabais por aquí, dermatitis y demás, el beneficio es escandaloso porque la piel es uno de los 5 filtros naturales y el que le ayudemos a desintoxicarse y detoxificarse es imprescindible y ayuda muchísimo. Además, los 5 filtros naturales son en general todas las células del cuerpo, pero los 5 filtros naturales, hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel, son especialmente agradecidos cuando les ayudamos al proceso de limpieza. Es para ellos un soplo de aire fresco el hecho de hacer que puedan producir más glutatión para que tengan esa ayuda a la hora de llevar a cabo esa función de limpieza tan importante. Bueno, en casos COVID hay muchísimos estudios realizados, os invito a investigar y a leer más porque es de verdad impresionante cómo ayuda al cuerpo a recuperar el equilibrio. Y yo creo que así ya, a grosso modo, no me dejo así nada importante pendiente. No hay contraindicaciones en cuanto a que la persona esté tomando ningún otro tratamiento, porque esto es comida, ¿vale? No es un fármaco, no es un fármaco, es un nutriente. Y lo único que tendremos que tener en cuenta es si existe algún tipo de alergia, que no intolerancias, que son dos cosas diferentes, pues en este caso la proteína del suero de leche, que es lo que es Inmunocal, quien sea alérgico de shock anafiláctico, es decir, si me tomo un trozo de queso, me voy al hospital y o me pinchan adrenalina o me muero, eso es ser alérgico y eso es tener ese riesgo tan alto, pues ahí no voy a poder tomar Inmunocal. Si son intolerancias, lo voy a poder tomar porque de hecho gran parte de las intolerancias está relacionado con la presencia de tóxicos que hay en el cuerpo y con el bloqueo en la normal absorción de esos nutrientes y por tanto el cuerpo tiende a rechazar cada vez más de ellos y la lista es cada vez más larga por esa inflamación y esa toxicidad que hay dentro de la célula. Cuando yo recupero el equilibrio de la célula, saco la basura, las toxinas y reparo el daño que hayan ocasionado, muchísimas de las células que rechazaban esos nutrientes o muchos de ellos las vuelven a poder ingerir y hay muchos testimonios. Algo que a mí me gustó mucho es saber que Inmunocal existe hace más de 25 años. Para mí fue un impacto porque yo decía, ¿cómo es posible? Yo hace 17 que soy médico y no tenía ni idea de esto, ¿no? Pero por otro lado, luego enseguida hice el cambio del pensamiento y me enfoqué en lo positivo. Gracias a Dios esto existe. Lleva más de 25 años ayudando a millones de personas a impulsar su salud natural y a elevar sus niveles de glutatión, porque eso es lo que hace Inmunocal, y eso está derivando en un montón de procesos de sanación natural muy potentes, contribuyendo la persona con esos otros factores que son también súper importantes. Así que no hay riesgo de que tengamos sobredosis, no hay riesgo de toxicidades si tomamos de más un día por lo que sea. Esto es como un día que comes de más, no va a pasarte nada. Y sí que os invito a probarlo y comprobarlo, a investigar si lo necesitáis, pero sobre todo a que podáis experimentar la experiencia real de salud natural que hay detrás de Inmunocal para cada uno de vosotros al estar elevando el antioxidante maestro del ser humano, la molécula de la vida, y estar confiriéndole a nuestras células toda esa salud y equilibrio natural que se merecen disfrutar. Así que muchísimas gracias. Lamento haberme extendido un poquitín,
Pero bueno, espero que os haya resultado interesante y sobre todo que os invite a tomar las riendas de la salud y que podáis ayudar, regalaros salud. Siempre hay que regalársela en cualquier momento del año, pero en este siempre estamos mucho más abiertos. Pues regálate salud y regala salud a los demás. No se me ocurre mejor regalo que un programa de salud natural para vuestros seres queridos y para vosotros. Ser ejemplo de ese estado natural del cuerpo es muy importante y contribuir a llevar esa conciencia y luz al mundo, pues es algo imprescindible y el propósito de este maravilloso proyecto que es Inmunotech. Así que muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz descanso y espero que nos veamos muy pronto en una próxima oportunidad. Un saludo para todos. Buenas noches.